Llevo haciendo senderismo en solitario unos 6 años. Me siento lo bastante cómodo en la naturaleza como para no tener que ceñirme a los senderos principales. Y probablemente eso fue lo que me metió en esta situación desde el principio. Esto ocurrió el pasado octubre en una zona remota del Parque Natural de los Picos de Europa, en el norte de España. Había subido desde Castilla y León para un fin de semana largo, con la idea de recorrer algunos tramos poco transitados, de esos en los que casi no te cruzas con nadie. El tiempo era perfecto, unos 15 grados si tuviera que calcularlo, nublado, pero sin lluvia. Estaba deseando disfrutar de una verdadera sensación de soledad. Llevaba unas 4 horas caminando cuando llegué a lo que solo puedo describir como una garganta. No era un cañón enorme, ni nada por el estilo, pero era lo bastante profundo. Quizá unos 10 o 12 metros hasta el fondo rocoso, por donde corría un pequeño arroyo. No era una caída mortal garantizada, pero sin duda te romperías algo. Además, las paredes parecían imposibles de escalar, con mucha roca suelta y salientes. Había un enorme roble caído, encajado entre ambos lados en un ángulo ligero. Era bastante grueso. La corteza estaba lisa por el desgaste del tiempo y, probablemente, por otros senderistas que lo habían usado como puente. Lo inspeccioné durante unos minutos para asegurarme de que parecía estable y decidí que era lo bastante sólido como para cruzar. Me tomé mi tiempo, concentrándome en mantener el equilibrio. Llegué al otro lado sin problemas y, cuando volví a pisar terreno firme, me di cuenta de que la maniobra me había provocado una buena descarga de adrenalina. Entonces, escuché detrás de mí un sonido rítmico y seco, como golpes sordos. Me giré y vi a un hombre al otro lado de la garganta, a unos 3 metros de donde el árbol tocaba la orilla. Era mayor, claramente rondaba los 50. Llevaba una chaqueta de camuflaje muy gastada y unos vaqueros viejos. También tenía una barba desaliñada que lo hacía parecer el típico leñador de postal. Tardé un segundo en darme cuenta de lo que sostenía. Era un hacha de tamaño completo. Tal vez realmente fuera un leñador, pero no podía pensar con claridad. Seguía en shock por la escena. Caminó directamente hasta la base del árbol y empezó a golpearlo con el hacha. Le grité preguntándole qué demonios estaba haciendo. Ni siquiera levantó la vista. Siguió golpeando. Para mi horror, vi cómo uno de los golpes penetraba más profundo que los anteriores. El árbol se movió ligeramente. Grité más fuerte, diciéndole que parara, que yo acababa de cruzar por ahí. En ese momento caí en la cuenta de que probablemente él ya lo sabía y que estaba intentando dejarme atrapado en ese lado. No mostró ninguna intención de detenerse, así que empecé a gritarle insultos cada vez más absurdos, cosas que ni siquiera tenían sentido. Finalmente, grité que necesitaba cruzar de vuelta. Entonces, por fin, levantó la cabeza y me dijo: «Ese no es mi problema». Lo dijo con total naturalidad, como si le hubiera preguntado por el tiempo. No sé por qué, pero ese tono despreocupado me enfureció. Y lo admito, perdí un poco el control. Empecé a gritarle con todas mis fuerzas:
Dije cosas bastante desagradables y, viéndolo ahora, seguramente no fue la decisión más inteligente. No recuerdo exactamente qué dije, pero algo debió tocarle una fibra sensible, porque dejó de golpear el árbol de golpe. Incluso apoyó el hacha en el suelo antes de dar unos pasos hacia el borde. Entonces pude ver mejor su cara, y no fue nada agradable. Tenía los ojos hundidos y oscuros, como si la piel alrededor también estuviera ennegrecida. Se inclinó hacia el borde y me dijo algo que nunca olvidaré. Conozco estos montes mucho mejor que tú. Había algo en la forma en que lo dijo que me heló la sangre. No era exactamente una amenaza, sino una certeza, como si estuviera afirmando un hecho que sería estúpido discutir. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. Luego recogió el hacha, se dio la vuelta y se adentró en el bosque. No le dije nada más. ¿Qué iba a decir? Me quedé allí de pie, intentando asimilar lo que acababa de pasar. El árbol seguía encajado, pero se notaba que ya no era estable. El lado de su orilla estaba astillado y agrietado. Quise cruzar de vuelta en ese mismo momento, pero no había manera de confiar mi peso a ese tronco ahora. Saqué el móvil, pero no tenía cobertura. Decidí acortar la ruta. Estaba enfadado. Sí, pero sobre todo estaba realmente asustado. Creo que cualquiera en mi lugar lo habría estado. Aquel encuentro tenía algo profundamente incorrecto, algo que no sabía explicar con palabras. Empecé a caminar siguiendo el arroyo, pensando que encontraría otro punto para cruzar, y que eso me llevaría de vuelta hacia donde había venido. Pero estaba completamente equivocado. Caminé durante lo que debió de ser una hora, y la garganta solo se hacía más profunda. También estaba casi seguro de que el ancho aumentaba. Seguía pensando que aparecería un paso posible, pero cada curva revelaba un terreno aún más imposible. Para empeorar las cosas, el sol empezaba a bajar. Empecé a entrar en pánico. Oscurecía y estaba a kilómetros de mi coche, en la dirección opuesta a la que necesitaba ir. Empecé a plantearme seriamente si tendría que bajar al fondo de la garganta y volver a subir, por muy descabellado que sonara. En ese momento, tropecé con lo que parecía un campamento. Estaba en un pequeño claro, con un fuego que parecía haberse usado recientemente. Al principio sentí alivio, pensando que quizá había otro senderista o campista que pudiera ayudarme. Pero cuanto más observaba, más extraño resultaba todo. Me di cuenta de que había tallas en los árboles cercanos. No eran iniciales ni nada reconocible, sino surcos profundos y símbolos. También había objetos raros, esparcidos por el suelo, herramientas oxidadas, trozos de tela atados a las ramas, y lo que parecían huesos de animales colocados en patrones. Era inquietante. En cuanto vi todo eso, prácticamente salí corriendo de allí. Estaba el doble de asustado que 2 minutos antes, y eso ya era decir mucho. Y entonces, como si no pudiera empeorar más, empecé a oír sonidos detrás de mí, como si algo me estuviera siguiendo. Pasos, o algo muy parecido a pasos. Cada vez que me giraba, todo quedaba
en silencio. Empecé a pensar que algún tipo de depredador me estaba acechando. Aceleré el paso, esperando que lo que fuera que me seguía perdiera el interés. Pero no, si acaso. Los sonidos se hicieron más claros y, sinceramente, más cercanos. Lo que ocurrió después sigue siendo la experiencia más aterradora de toda mi vida. En cuanto escuché el siguiente ruido, miré por encima del hombro por 20ª vez y vi fugazmente a alguien escondiéndose detrás de un árbol. Una persona. Me quedé paralizado y observé con atención entre los troncos. Entonces me di cuenta de que no era solo una. Había otra figura más a la izquierda. Se habían abierto en abanico. Me estaban rodeando. No sé qué fue lo que me hizo entender que ya no intentaban ocultarse, pero de pronto podía oírlos moverse con más libertad, sin cuidado alguno. Vi lo que parecía ser una tubería o una porra en la mano de uno de ellos, y ahí se acabó todo. Empecé a correr sin pensarlo, sabiendo que no podía seguir fingiendo por mucho más tiempo. Y ocurrió exactamente lo que más temía. Empezaron a perseguirme, claramente sin preocuparse ya por ser sigilosos. No puedo explicar lo aterrador que fue. Ni siquiera sabía qué querían. Estaba en medio del bosque, perdido, y el sol ya casi se había puesto. Sentía que estaba en una situación de vida o muerte, y probablemente por eso fui capaz de correr tan rápido durante tanto tiempo. Corrí más rápido de lo que jamás pensé que podría, y sin duda más rápido que nunca antes. Entonces, una de las personas detrás de mí empezó a gritar. No palabras, solo gritos. Gritos como de guerra. Algo sacado directamente de una pesadilla. Y lo digo muy en serio. Seguí corriendo. La garganta seguía a mi izquierda. Y justo cuando empecé a sentir que me ralentizaba por el agotamiento, vi otro árbol caído. Era mucho más pequeño que el primero, pero no tenía opción. Sin pensarlo, me subí a él y empecé a cruzar. Ni siquiera tuve tiempo de comprobar si era resistente. Pensándolo ahora, estaba apostando literalmente mi vida a un árbol. La tensión era extrema y estaba tan cansado que de verdad pensé que iba a resbalar y caer, pero aguantó y conseguí cruzar. En cuanto llegué al otro lado, me giré. Había, en realidad, 3 figuras siguiéndome, y todas parecían copias exactas de aquel primer hombre que me había dejado atrapado. Estaban sucios, y uno de ellos sostenía claramente una tubería. Vi cómo el primero apoyaba la mano en el tronco, como si fuera a cruzar. Luego se echó atrás. Los 3 me miraron de forma amenazante y, por alguna razón, volví a quedarme paralizado. Entonces, uno de ellos me dijo que me largara de allí, que había tenido suerte. Y eso fue todo lo que necesité oír. Me giré e hice exactamente lo que me dijeron. Esperaba escucharles detrás de mí en cualquier momento, pero el bosque se volvió inquietantemente silencioso. La oscuridad tampoco ayudaba, y hubo un par de momentos en los que estuve a punto de sufrir un colapso total. Debí de correr en un ángulo que, por pura suerte o milagro, me llevó de nuevo hacia el inicio del sendero.
O quizá simplemente tuve una suerte imposible. Pero, al final, lo encontré. Al volver a casa, denuncié lo que pude. Aunque sabía que no había nada que nadie pudiera hacer. Han pasado meses desde entonces. Sigo haciendo senderismo, pero sinceramente ya no lo disfruto igual. Espero volver a disfrutarlo algún día, porque antes era mi actividad favorita. Y ahora no puedo hacerlo sin pensar en aquella experiencia. Fue demasiado perturbador, sobre todo aquel primer hombre con el hacha. La forma en que me miró cuando dijo esas cosas, como si supiera exactamente lo que iba a pasarme. Probablemente lo sabía. Demonios. Seguramente lo había planeado todo. Me aterra pensar que ese día pude haber perdido la vida en el bosque. Esto ocurrió hace 3 años. No soy de los que alargan las historias, así que voy a contar exactamente lo que pasó, tal y como pasó. Estaba caminando por una zona remota de un bosque del norte de España, lejos de cualquier sendero señalizado. Siempre lo he preferido así. Naturaleza real, no la versión domesticada con caminos marcados y postes de madera. Solo yo y el bosque. Como debe ser. Llevaba unas 4 horas caminando cuando me di cuenta de que había perdido la orientación. A veces pasa cuando no sigues senderos, pero normalmente consigo ubicarme rápido. Esta vez fue distinto. Nada me resultaba familiar. El sol aún estaba lo bastante alto como para no estar en peligro inmediato. Pero esa sensación enfermiza de estar perdido ya empezaba a asentarse en mi estómago. Intenté mantener la calma y seguí caminando, diciéndome que pronto vería algo reconocible. Pero en lugar de eso, empecé a notar un sonido de hojas moviéndose detrás de mí. Lo último que quieres oír en una situación así no era constante, solo cada 30 segundos más o menos, como si algo estuviera igualando mi ritmo. Me detenía y el sonido se detenía también. Volvía a caminar y ahí estaba otra vez. Me repetía que seguramente sería un ciervo, pero había caminado suficientes veces por el monte como para saber que los ciervos no siguen a las personas de esa manera. Seguí avanzando, pero en ese punto ya estaba bastante seguro de que algo me estaba acechando. Y entonces, de golpe, el movimiento empezó a rodearme por todos lados. Era el peor escenario posible. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Estaba rodeado por una manada de lobos. 6 o 7. Si tuviera que calcular, algunos me gruñían y otros simplemente me observaban. Pero tenía claro que, para ellos, yo era comida. No iba a caer sin luchar. Saqué mi cuchillo, aún sabiendo que las probabilidades estaban completamente en mi contra. Recuerdo pensar, ya está, así es como voy a morir, solo en el bosque, por haber sido demasiado terco como para seguir los senderos marcados. Intentaba decidir si debía parecer más grande, quedarme quieto, o qué hacer. Entonces, de repente, todos los lobos se tensaron al mismo tiempo, no como si reaccionaran entre ellos, sino como si todos reaccionaran a otra cosa. Las orejas se les levantaron y todos miraron en la misma dirección, hacia algún punto a mis espaldas, y después salieron corriendo
corriendo, de verdad, en dirección contraria, como si fueran ellos los que estaban siendo cazados. Ahí fue cuando el miedo empezó de verdad. Hasta ese momento, solo había sido una descarga brutal de adrenalina, lo cual tenía sentido, dado que pensaba que estaba a punto de morir. Pero cuando me quedé solo otra vez, empecé a sentir un escalofrío profundo. Lo primero que noté tras la huida de los lobos fue que el bosque estaba completamente en silencio. Nada de viento, nada de pájaros, ningún animal, nada. Como si alguien hubiera apagado el sonido de golpe. Seguía siendo de día, pero todo parecía más apagado, como cuando la vista se nubla justo antes de desmayarte. Pero lo peor de todo era el motivo por el que los lobos habían huido. Estaban asustados de algo. Eso era evidente, pero no podía imaginar qué cosa podía haber ahuyentado a toda una manada de lobos desde tan lejos. Necesitaba seguir moviéndome, pero me sentía profundamente inquieto, incluso con luz de día. Una parte de mí quería seguir a los lobos, pero estaba bastante seguro de que, hasta entonces, había estado caminando en la dirección correcta, así que me encontré ante una decisión imposible: seguir a los lobos y arriesgarme a perderme aún más, o continuar en la dirección correcta y posiblemente encontrarme con aquello que los había hecho huir. Al final decidí seguir caminando en la dirección que creía que me sacaría del bosque, lo que significaba avanzar hacia aquello que había aterrorizado a los lobos. Mi lógica fue que podía perder una hora caminando por donde habían venido los lobos, solo para tener que dar la vuelta igualmente y regresar ya de noche, o morderme la lengua y avanzar en esa dirección mientras aún quedaba algo de luz. Así que eso fue lo que hice. Unos 20 minutos después, vi algo que parecía un claro más adelante. Por un segundo pensé que podía ser un campamento. Distinguía algo parecido a un anillo de fuego, pero al acercarme me di cuenta de que no estaba bien. Nada estaba bien. Había símbolos tallados en los árboles que rodeaban el claro. No eran iniciales ni marcas de sendero. Eran cortes profundos, hechos a propósito, formando patrones que no reconocía. Pero se pone peor. De las ramas colgaban cosas atadas, con lo que parecían cordones de cuero. Algunas parecían huesos pequeños, quizá de aves o roedores. Otras eran piezas de metal, oxidadas y retorcidas en formas que dolía mirar. El supuesto anillo de fuego en el centro no era solo un círculo de piedras. Las piedras estaban apiladas con cuidado unas sobre otras, como pequeñas estructuras. Dentro del fuego también había cosas extrañas: trozo de tela, lo que parecía joyería, y otros objetos que no supe identificar. Pero lo que de verdad me hizo entrar en pánico fue el humo. Había un humo negro y espeso, suspendido en el aire a unos 2 metros del suelo. No se movía ni se disipaba, y tampoco parecía salir del fuego. De verdad, ojalá pudiera decir que era humo residual de una hoguera reciente, pero el fuego ni siquiera parecía haberse usado últimamente. Me quedé en el borde del claro, completamente paralizado. Por alguna razón, no podía apartar la vista de ese humo.
Mis ojos volvían a él una y otra vez, incluso cuando intentaba fijarme en otra cosa. Me cuesta mucho describir la sensación, pero era como si estuviera mirando a través de una ventana en lugar de estar realmente allí, como si estuviera de pie en la ventana de mi cocina mirando al jardín, en vez de estar en el jardín. No sé explicarlo mejor, pero así se sentía. Había una sensación creciendo en mi pecho, una mezcla de duelo y terror, como por algo que aún no había ocurrido. Era casi como si mi cuerpo estuviera llorando algo por adelantado. Nunca he vuelto a sentir nada parecido. Debí de quedarme allí unos 5 minutos, simplemente mirando ese humo, hasta que algo en mi cabeza volvió a activarse. Y no, el humo no se disipó en ese tiempo, seguía ahí, igual. Al final reuní fuerzas para darme la vuelta y salir corriendo. No caminé ni troté, corrí de verdad. Estaba completamente desbordado por el miedo. No sabía de qué huía exactamente, pero había algo en mis entrañas que me gritaba que tenía que salir del bosque. Mi memoria se vuelve borrosa a partir de ahí. Creo que fue por el miedo tan intenso que mis instintos tomaron el control. Pero una parte de mí cree que el motivo de ese vacío en mi memoria estaba relacionado con lo que fuera que había en ese bosque. El humo, lo que lo provocaba, o algo completamente distinto. No lo sé. Lo siguiente que recuerdo es que ya era de noche, lo que significa que estuve en el bosque al menos otra hora más. Estaba empapado en sudor y, al mismo tiempo, extrañamente helado, pero ya estaba casi fuera. Me estaba acercando a mi coche. Me subí y me fui sin pensarlo 2 veces. Y ahí terminó todo. Nunca denuncié lo que encontré. ¿Qué iba a decir? Ni siquiera podría encontrar ese claro otra vez, aunque lo intentara. Y eso suponiendo que recordara todo con claridad, cosa que no ocurrió. Esto será para siempre una de esas experiencias sin explicación. Cuando se lo conté a mi padre, solo dijo que todo el mundo tiene una experiencia así, tarde o temprano. Pues esta fue la mía, y lo que todavía me ronda la cabeza de vez en cuando no es cómo se comportaron los lobos, ni cómo era ese campamento, ni siquiera ese humo imposible flotando en el aire. Es la pérdida de memoria. Según todo lo que he leído, los momentos aterradores se recuerdan mejor, no peor. Así que no me queda más remedio que pensar que todo lo que ocurrió ese día estaba conectado. Cuando era más joven, a mis amigos y a mí nos encantaba ir de acampada. En cuanto sacamos el carné a los 16, prácticamente todos los fines de semana nos íbamos a algún sitio nuevo. A nuestros padres no les importaba demasiado mientras pudiéramos defendernos. Por eso, mi padre nos dejó llevar una de sus armas. Era una Taurus G2C. Esto ocurrió cuando teníamos 18 años y estábamos en el último curso del instituto. En febrero, mi chica, María, mi amigo Carlos y su novia Ana decidimos conducir hasta Andalucía para hacer senderismo por una zona montañosa y ver unas cascadas naturales. El viaje duraba unas 9 horas desde donde vivíamos, así que salimos temprano y llegamos alrededor de las 7 de la tarde.
Montamos el campamento en una zona ya habilitada para pasar la noche, porque era tarde y estábamos cansados. María y yo compartíamos tienda, y Carlos y Ana compartían otra. El arma estaba en mi tienda. La primera noche no pasó nada. A la mañana siguiente nos despertamos, desayunamos y condujimos hasta el inicio del sendero. La idea era caminar hasta una cascada y luego buscar un lugar donde acampar. Durante la caminata hacia la cascada, Ana empezó a decir que veía a alguien de pie, inmóvil, mirándola fijamente. Decía que parecía seguirla, pero que nunca lo había visto moverse. Nos detuvimos a mirar y vimos a un hombre salir corriendo entre los árboles. Carlos le gritó que se largara o le daría una paliza, probablemente más para impresionar a su novia que por otra cosa. Aún así, éramos capaces de defendernos si hacía falta. Seguimos caminando y no volvimos a verlo. Llegamos a la cascada, comimos allí y sacamos algunas fotos. Después de un par de horas, decidimos buscar un sitio para acampar antes de que anocheciera. Mientras buscábamos, vi a una mujer altísima y extremadamente delgada mirándonos fijamente. Debía medir al menos 1,95 m. Me dio auténtico miedo. Se la señalé a los demás y todos se inquietaron. Le gritamos que nos dejara en paz y que teníamos un arma. Ella se dio la vuelta y se marchó caminando. Decidimos seguir avanzando, porque todos estábamos bastante alterados. No teníamos ni idea de si esas dos personas extrañas tenían alguna relación entre sí. Tras otra hora de caminata, encontramos un buen sitio junto a un arroyo pequeño, pero con una poza de agua bastante profunda. Decidimos meternos en el agua y relajarnos. Mientras chapoteábamos, comentamos los incidentes anteriores y bromeamos diciendo que seguramente eran paletos drogados. Cuando el sol empezó a ponerse, salimos del agua y decidimos preparar la cena. Habíamos llevado pechugas de pollo para asar, arroz y verduras para hervir, y algunas patatas. Siempre comíamos bien en nuestras acampadas. Mientras yo cocinaba, Carlos montó su tienda y me ayudó con la mía. Terminamos de cenar y entonces abrimos el alcohol que habíamos llevado. Yo era, y sigo siendo, un fumador bastante empedernido, así que también había llevado hierba y papel para liar. Queríamos pasarlo bien, ya que habíamos gastado bastante dinero en ese viaje. Contamos historias y nos reímos en nuestro estado de embriaguez. Llegó un punto en el que Carlos se cayó de la silla y se quedó tumbado en el suelo riéndose. Estuvimos así hasta bastante tarde y, al final, nos fuimos a las tiendas. María y yo estábamos liándonos dentro de nuestra tienda cuando, de repente, oímos a alguien reírse afuera. Al principio pensé que era Carlos riéndose de nosotros por alguna razón. Así que grité: ¿De qué te ríes? Carlos respondió desde su tienda: No he sido yo. Eso me heló la sangre y me despejó al instante. Agarré el arma, salí corriendo de la tienda y disparé varios tiros al aire, gritando que quien fuera se largara o dispararía. Eso pareció funcionar, porque escuché pasos, alejándose a toda prisa. Movimos las tiendas para que quedaran más juntas y decidimos turnarnos
para que siempre hubiera una persona despierta vigilando. Al día siguiente, debatimos si volvernos a casa antes de tiempo, pero al final decidimos no hacerlo. Estábamos seguros de haber ahuyentado a quien fuera. Así que planeamos caminar hacia una zona más cercana a la salida y acampar una última noche. Después del desayuno, recogimos el campamento y comenzamos la caminata de regreso. Durante el trayecto, nos cruzamos con otros senderistas y les contamos lo que había pasado. Ellos también se asustaron. Charlamos un poco y luego seguimos cada uno por su camino. Cuando paramos a comer, me di cuenta de que esas habían sido las únicas personas que habíamos visto. A pesar de que antes había muchos coches en el aparcamiento, tras el almuerzo, continuamos por el sendero y, después de unos 10 kilómetros, decidimos montar el campamento. Estábamos a unos 5 kilómetros de la salida más cercana. Plantamos las tiendas y cocinamos filetes y patatas para cenar. Comimos, bebimos y fumamos otra vez antes de irnos a dormir. En mitad de la noche me desperté con ganas de orinar, así que salí de la tienda por pura paranoia. Me llevé el arma conmigo. Mientras estaba orinando, oí hojas crujir cerca. El corazón se me paró en seco. Agarré el arma, terminé, me subí los pantalones y encendí la linterna frontal. El haz de luz reveló al hombre del día anterior, de pie a cierta distancia, sosteniendo un machete. Esta vez pude verlo con claridad, pelo negro largo y sucio, y un cuerpo extremadamente delgado. Grité y levanté el arma mientras empezaba a correr hacia mí. Disparé todas las balas que tenía y debí darle en algún sitio, porque lo oí gritar y lo vi caer. Para entonces, Carlos, María y Ana ya estaban despiertos. Les dije que recogieran todo. Teníamos que irnos de inmediato. No quería involucrar a la policía, porque no sabía si podrían acusarme de algo. Y, sinceramente, su vida no me parecía que valiera la pena. No nos molestamos en desmontar las tiendas porque no había tiempo. Cogimos nuestras mochilas y prácticamente corrimos los últimos 5 kilómetros, llegando a los coches en menos de 1 hora. Nos subimos, cerramos las puertas con seguro y decidimos dormir dentro del coche esa noche. Tapamos las ventanillas e intentamos descansar. Cuando despertamos por la mañana, nos fuimos de inmediato y paramos a desayunar en un bar de carretera de un pueblo pequeño. Nunca llamamos a la policía y todavía hoy no sé si hicimos bien o mal. Esto ocurrió hace años y nunca salió ningún informe sobre ello. Así que, por lo que sé, esos psicópatas podrían seguir ahí fuera.